A partir de este momento estamos grabando. Hoy tenemos en el tradicional foro de la ciudad, que ahora se hace de esta manera virtual, para Carlos, que no lo sabía, hacíamos un almuerzo todos los miércoles presencial y hemos así hecho esto durante los pasados 35 años, así que somos veteranos en esta materia. Nuestro invitado de hoy es Carlos Malamud y Luciano Román. Carlos Malamud es argentino, pero vive en España. Es investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es miembro de la Academia Nacional de la Historia. Fue seleccionado en 2005 como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes. Ha sido Senior Associate Member del St. Anthony College de la Universidad de Oxford, e investigador visitante de la Universidad de los Andes y del Instituto Di Tella. Entre 1996 y 2002 fue subdirector del Instituto Universitario Ortega y Gasset y director de su programa de América Latina. Luciano Román, amigo nuestro, ha sido ya orador en un par de oportunidades en el Club del Progreso. Es un distinguidísimo periodista que es abogado por la Universidad Católica de La Plata y escribe con fruición casi todos los días en La Nación en Argentina, así que espero que este diálogo sea muy interesante y quedan ustedes en el uso de la palabra, contando que habrán ultimado los detalles de cómo se lleva a cabo este encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Yo no me pondría en el mismo plano de invitado que el profesor Malamud. Me siento honrado de poder presentarlo y apenas hacer alguna contribución para orientar un diálogo que aspiramos a que en el último tramo al menos sea interactivo con los participantes del foro para que se puedan formular algunas preguntas. Así que lo que les vamos a proponer es una primera parte de disertación del profesor Malamud, con alguna breve intervención como para preguntarle sobre lo que él nos vaya explicando y abrir una instancia de preguntas con los participantes. Bueno, el profesor ha escrito numerosos libros, en particular sobre historia de América, y se ha especializado mucho en el análisis y en la investigación de lo que se llama los mitos de la integración latinoamericana. Y su último libro es realmente apasionante y muy interesante para entender no solo la historia, sino buena parte del presente que estamos atravesando en América Latina y en particular en la Argentina, ¿no? Se llama El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, y el subtítulo, que me parece también muy revelador, es Falsificación de la historia e integración regional en América Latina. De manera que mi pregunta introductoria para esta primera parte sería, profesor, ¿cómo explica usted este concepto de la falsificación de la historia y de lo que podríamos denominar cierta apropiación de la figura de Bolívar para convertirla en símbolo de un relato que resume de alguna manera la esencia del populismo en América Latina? Muchas gracias, Luciano. Buenas tardes a todos. La verdad que quisiera comenzar agradeciendo en primer lugar la invitación del Club del Progreso a participar en esta reunión. Me hubiera gustado el formato del almuerzo, que es mucho más amable y sobre todo sabroso que estas reuniones vía Zoom. Pero bueno, agradezco de todas maneras la oportunidad que me da el club de presentar mi libro, un libro que tenía otro subtítulo, pero que ya eran demasiados, que era Arando en el mar, sembrando en el viento, una frase atribuida teóricamente, como muchas de las que se le atribuye a Bolívar, esta
en su lecho de muerte, cuando ya, frustrado por lo que fue buena parte de su vida y el resultado final de la misma, y haciendo una especie de balance, su conclusión era de que buena parte de lo que había hecho había sido en vano, ¿no? Y de ahí esta idea de arando en el mar, sembrando en el viento, que da una perspectiva de esterilidad, ¿no? bastante grande y notable, ¿no? Este libro responde, y con esto, Luciano, intento responder a tu pregunta, a dos motivos básicos, ¿no? Por un lado, el énfasis desde ciertos sectores de la política latinoamericana de las últimas 2 décadas, de presentar o utilizar de alguna manera a Bolívar como el gran precursor de la integración regional, del antiimperialismo y del socialismo del siglo XXI. De tu pregunta, por lo que es una burda falsificación de la historia, ¿no? Y en ese sentido resulta bastante normal que la historia responda a cuestiones del pasado formuladas a partir de preguntas del presente. Es decir, cuando los historiadores nos planteamos analizar qué es lo que ocurrió en las fechas que estamos trabajando, pues nuestras preguntas surgen más de las necesidades del presente que de las necesidades del pasado, si no, no se podría construir la historia. De alguna manera, Benedetto Croce resumió esta idea ya hace mucho tiempo con la frase de que toda historia es historia contemporánea. Es decir, de alguna manera, toda historia responde, deriva de ese anclaje del historiador con el medio que lo rodea, y a partir de ahí formula las preguntas que formula. Por ejemplo, en los años 80, 90 del siglo pasado, coincidiendo de alguna manera con los procesos de transición a la democracia, hubo un boom bastante intenso de la historia política latinoamericana. ¿Por qué? Porque había necesidad de poder explicar qué era eso de la democracia. Si la democracia nacía en ese momento, ya tenía una trayectoria bastante profunda. Pero si es normal esa derivada de que la historia se vaya haciendo a partir de preguntas del presente, se utilice con fines presentes, lo que algunos denominan, por ejemplo, el presentismo, que de alguna manera sirve para justificar posiciones políticas. Y esto de alguna manera nos lleva a plantear la importancia que tiene George Orwell en su mítica novela 1984, se hacía eco de esta cuestión, ¿no? En un momento del relato, uno de los personajes de la novela, O'Brien, propone brindar por el futuro. Pero el protagonista, que era Winston Smith, que trabajaba para el Ministerio de la Verdad, en lugar de brindar por el futuro, propuso brindar por el pasado. Y dijo, el pasado es más importante, y O'Brien coincidió en esto. Y esta idea luego lleva a Orwell a afirmar en otro tramo del libro, en lo que seguramente es una de las frases más citadas de Orwell, y dice, quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controla. De alguna manera, lo que
político importante, ¿no? Y esto nos lleva precisamente a el gran manipulador. Carlos, discúlpame, te voy a sugerir que apagues el video porque a veces se corta y eso mejorará seguramente tu exposición. Sí, ¿Qué te decía, parece? no sé Ahí si está. Sí, te escuchamos. decía que precisamente el gran hacedor de la manipulación en torno a la figura de Bolívar y al pensamiento bolivariano ha sido Hugo Chávez, ¿no? Pero aquí evidentemente Chávez no es en Venezuela muy original en lo que hace a la utilización del pensamiento de Bolívar. En Venezuela, como señaló Germán Carrera Damas, existe un verdadero culto a Bolívar, ¿no? Bolívar para los venezolanos es el precursor y el generador de prácticamente todo lo que ha ocurrido en Venezuela y sigue ocurriendo en Venezuela, inclusive de cuestiones tan fuera de su contexto como, por ejemplo, la industria petrolera, ¿no? Desde esta perspectiva, un historiador venezolano señala de alguna manera que bolivarianos son todos, ¿no? Dice, bolivarianos se declaran los socialdemócratas, comunistas, ultraizquierdistas, sacerdotes y hasta los terroristas. Bolivarianos se han declarado desde Fidel hasta Pinochet. Es decir, que hay un margen muy amplio precisamente para esta acción, ¿no? Sí, Luciano. No, yo le quiero preguntar, profesor, usted hace una investigación que además de ser reveladora, además de ser atrapante, porque digo entre paréntesis, está escrito con mucho talento literario, me parece a mí que tiene un componente que a veces no valoramos debidamente, que es el del coraje, ¿no? El coraje de discutir algunas verdades que parecen instaladas y que efectivamente terminan siendo instaladas a fuerza de repeticiones, y esta manipulación que usted describe y a la vez denuncia ha sido una manipulación muy efectiva, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene la academia de haber permitido de algún modo que se instalen estas tergiversaciones históricas, ¿no? Y si este ejercicio que usted propone con coraje no es excepcional en el paisaje de una academia que ha permitido, digamos, que estas desvirtuaciones, que estas falsificaciones de la historia se impongan con mucha gravitación. Bueno, de alguna manera, evidentemente, la responsabilidad de la academia es importante, ¿no? A tal punto que toda esta trama que forja, que sostiene esta idea de que el pensamiento de Bolívar realmente dice o sostiene lo que efectivamente es así o no, pues no solamente cuenta con la presencia de políticos, muchos de ellos sin escrúpulos, sino también cuenta con la presencia de múltiples académicos, ¿no? Es decir, profesores universitarios, investigadores, historiadores, antropólogos, sociólogos, politólogos, economistas y un largo etcétera, ¿no? Es decir, y esto lo vemos repetidos una y otra vez y lo vemos repetidos a lo largo y ancho de América Latina, ¿no? Entonces, hay evidentemente una complicidad que responde básicamente a planteamientos políticos e ideológicos más que a planteamientos académicos, ¿no?
Evidentemente sería de desear una respuesta más contundente de medios académicos, de profesionales que tienen clara cuál es la perspectiva, pero en este sentido muchos de mis colegas prefieren permanecer dentro de la Torre de Marfil en la que están instalados, que salir a dar una lucha que de por sí puede ser bastante ingrata, ¿no? Es decir, de alguna forma, y más ahora en tiempos de las redes sociales, la facilidad con que desde el anonimato se lanzan insultos, acusaciones, etcétera, etcétera, pues forma parte de alguna manera de la cotidianeidad, ¿no? Profesor, usted habla en su libro y nos mencionaba recién una imagen de Bolívar fabricada al formato de las conveniencias de Hugo Chávez, ¿no? ¿Cuál es ese Bolívar de Chávez y qué distancias tiene con el Bolívar real? Digamos, ¿cuál es la clave de ese Bolívar falsificado, de ese Bolívar apropiado? ¿Y qué es lo que más contrasta con el Bolívar genuino? Bueno, como decía antes, en Venezuela hay un verdadero culto a Bolívar, ¿no? Es decir, y ese culto a Bolívar se viene forjando prácticamente desde el mismo momento de la muerte del Libertador. Y esto hace que de alguna forma, pues, su idea, su pensamiento, su figura, haya sido utilizada sistemáticamente con fines políticos, ¿no? Y esto es posible en buena medida porque en el imaginario colectivo venezolano, y sobre todo en el proceso de formación del nacionalismo venezolano, que es muy paralelo ese proceso a la formación de la identidad nacional, pues la figura de Bolívar es esencial. Y de hecho, a lo largo del 19 y 20, otros dictadores previos, como Gómez, por ejemplo, pues utilizaron ya en su día la figura de Bolívar. Bolívar es funcional a la movilización de la población, sobre todo porque permite atizar pasiones que de otra manera no serían movilizadas tan fácilmente. Desde esta perspectiva, Chávez, como decía también antes, no es original, no ha sido original. Pero, ¿qué es lo que hace Chávez? Chávez, primero, presenta a Bolívar como su contemporáneo. Uno de los biógrafos más notables de Chávez, Marcano, cuando comenta el golpe del 92, hace decir a Chávez, bueno, Bolívar y yo dimos el golpe. Si de alguna manera la figura de Bolívar es consustancial a todo el planteamiento político, ideológico de Chávez. No se entendería el chavismo sin una presencia activa de Bolívar y del pensamiento de Bolívar. Pero para poder hacer esto, Chávez lo que hace, citando de alguna manera a Derrida, es un poco de construir la figura de Bolívar, el pensamiento de Bolívar, para construir otro a su imagen y semejanza. Y esto está claro, por ejemplo, desde una perspectiva iconográfica, ¿no? Es decir, Chávez hace reconstruir teóricamente con bases científicas, basándose en protocolos científicos, hace reconstruir un nuevo rostro de Bolívar. Y este nuevo rostro de Bolívar es lo más parecido posible al rostro de Hugo Chávez. Es decir, es un Bolívar mestizo, cuando en realidad se sabe muy bien cuáles son las raíces aristocráticas españolas de Bolívar, ¿no? Pero así todo, hay este intento de reconstruir tanto la figura como el pensamiento de Bolívar. Y claro, esto surge de alguna manera de otra derivada, y es que se nos presenta
por un lado, a un Bolívar joven y radical o revolucionario, y por el otro lado, a un Bolívar viejo y conservador. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta que es importante y es, bueno, en realidad, ¿cuántos Bolívares hay? ¿Hay un solo Bolívar? ¿Hay ese Bolívar que se nos presenta una y otra vez con el marchamo de precursor de la integración regional, de precursor del antiimperialismo, o hay varios Bolívares? Y en realidad creo que no hay esos dos, sino que hay muchos Bolívares, teniendo en cuenta una cosa propia de la realidad del Libertador, y es que Bolívar no era un intelectual, Bolívar no era un filósofo. Bolívar no se expresaba a través de libros, sino que lo que nos queda de Bolívar son básicamente sus cartas, más de 3.000, y sus discursos. Y claro, cuando uno se expresa a través de las cartas, lo que hace es responder a la realidad de su interlocutor y al contexto, a la coyuntura en la que está ese interlocutor. Y esto hace que las opiniones de Bolívar sobre los temas más diversos varíen permanentemente y podamos encontrar marchas y contramarchas. Entonces, por ejemplo, vemos en torno a 3 cuestiones básicas, que son 3 contradicciones importantes. ¿Cómo a Bolívar lo podemos situar a ambos lados del espectro en distintos momentos de la historia? Por ejemplo, en el debate entre república y monarquía. Hay un Bolívar que es más republicano y otro que es más monárquico. Por ejemplo, en el debate entre liberales y conservadores, o entre liberalismo y conservadurismo. Hay momentos en el cual Bolívar está más próximo al liberalismo y otros en el cual está más próximo al conservadurismo. Y lo mismo se puede decir sobre el debate entre federalismo y centralismo. Y esto da lugar a distintas combinaciones. Podemos tener un Bolívar... Uno pueda armar su propio Bolívar. Exactamente, es decir, 62 modelos para armar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, podemos tener un Bolívar republicano, liberal y centralista, o republicano, conservador y federal, o monárquico, liberal y federal, es decir, las combinaciones son múltiples, ¿no? Entonces, de ahí precisamente entonces que Chávez en ese ejercicio de construcción de una figura de Bolívar fuera de alguna manera ese intento de apropiarse claramente de Bolívar, ¿no? Es decir, era francamente asombroso, ¿no? Pero cuando Bolívar viajaba con un gran retrato. Perdón, cuando Chávez viajaba con un gran retrato de Bolívar, ¿no? Yo recuerdo una vez que coincidí con él de pura casualidad porque estaba en Santiago de Chile y justo se reunió de urgencia la cumbre de la CELAC cuando Michelle Bachelet era presidenta pro tempore de CELAC en relación con el conflicto en Bolivia entre Santa Cruz y Evo Morales. Y de repente veo que bajaba en el ascensor el edecán de Chávez con un cuadro monumental de Bolívar, ¿no? Es decir,
que le servía a Chávez para ser acompañado por el Libertador. ¿Qué ha cambiado, profesor, en este relato bolivariano con la muerte de Chávez? Poco, porque en realidad en los ejes sobre los cuales se ha construido el discurso bolivariano permanecen. Una cosa es que en la gestión de la cotidianeidad de Venezuela, el liderazgo de Maduro no sea igual que el liderazgo de Chávez. Otra cosa también es que el declive económico de Venezuela y la imposibilidad de reemplazar a un liderazgo tan fuerte y tan eficaz como el de Chávez haya hecho que de alguna manera ese protagonismo de la política bolivariana haya perdido vitalidad. Pero sin embargo, este discurso político ideológico en torno a la figura de Bolívar sigue vigente, ¿no? Es decir, es esta idea de que de alguna forma el sueño de la patria grande en torno a la cual se va a construir la integración latinoamericana sigue vigente, la idea del antiimperialismo promovida por Bolívar y luego por sus seguidores, y sobre todo la idea de la segunda independencia siguen ahí. Y estas formulaciones que en su día fueron de alguna manera enarboladas por el ALBA, hoy que el ALBA prácticamente ha desaparecido, siguen siendo enarboladas por el llamado Grupo de Puebla, ¿no? Usted mencionaba allí la idea de la patria grande, y en el libro habla de la quimera de la patria grande y cómo se ha construido alrededor de ese concepto todo un mito. ¿Cómo explicaría este concepto de la mitología alrededor de la idea de patria grande? Bueno, esta idea de patria grande se contrapone de alguna manera a las patrias chicas, ¿no? Es decir, y en este sentido todo el proceso de independencia es un proceso en el cual, con la terminología de la época, los pueblos son los que reclaman para sí la soberanía que hasta entonces había estado en manos de la corona. Y esos pueblos son la expresión, ¿no? La expresión de esos pueblos podríamos decir que son los cabildos, ¿no? Y son entonces de alguna manera las oligarquías regionales las que cobran protagonismo en ese proceso de emancipación y cobran protagonismo en esa lucha. Ahora, esas oligarquías regionales lo que tienen son, de alguna forma, proyectos propios, y en esos proyectos propios muchas veces se van a enfrentar con otras oligarquías regionales para ver quién se convierte o quién convierte en hegemónico su propio proyecto. Entonces, por eso este discurso de la segunda independencia o de la construcción de la patria grande habla o se regodea mucho en la idea del egoísmo de las oligarquías que velan más por sus intereses personales o por sus intereses locales que por el interés general. Ahora, esta idea de querer presentar a Simón Bolívar de alguna forma como el gran precursor de la integración regional parte de base falsa. Es decir, por un lado, porque cuando Bolívar existía, la idea de integración regional, tal cual la conocemos ahora, es decir, que de alguna forma supone la cesión de cuotas de soberanía a instancias supranacionales, sin las cuales es imposible avanzar en ningún proceso de integración regional, pues esta idea de integración regional no existía.
Es más, Bolívar nunca habla de la integración regional. Bolívar habla de la unidad. ¿Y para qué quería Bolívar la unidad? Pues Bolívar básicamente lo que quería era la unidad militar para enfrentarse con ciertas garantías de éxito al ejército español que intentaba reconquistar las colonias que había perdido. Y en realidad, si uno mira con atención, lo que ve es que en vez de la integración regional, lo que quería Bolívar, de alguna manera, el sueño de Bolívar, era recomponer la unidad del viejo imperio español que había saltado por los aires como consecuencia de las guerras de independencia. Es decir, lo paradójico de todo esto es que América estaba unida con el imperio español. Y cuando se fragmenta el imperio español, América se divide. Y esto es, de alguna manera, algo que no se pone sobre la mesa, algo que no se plantea. Entonces, esta idea de Bolívar como el gran precursor de la integración regional sale básicamente de algunas frases de Bolívar, sobre todo de la Carta de Jamaica, ¿no? Y hay dos frases que son o que se citan con cierta frecuencia, con mucha frecuencia. La Carta de Jamaica es un documento de 1815, una carta que escribe Bolívar, y durante mucho tiempo el único ejemplar que se conoce está en inglés, y dice Bolívar en un fragmento de la carta, dice: es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los distintos estados que hayan de formarse. Es decir, si nos ceñimos entonces a la literalidad de la Carta de Bolívar, de la Carta de Jamaica, Bolívar tenía muy claro que había que integrar América Latina, o la América Española, en realidad, para ser más precisos. Y en otra parte dice: qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios, a tratar de discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Pero, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, la primera frase que se plantea, la de que dice que es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación, en realidad esa frase no es que esté mal transcrita o esté tergiversada, ¿no? Está bien citada, pero hay una pequeña trampa. Y es que donde dice, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los distintos estados que hagan de formarse. Ahí no hay ni siquiera un punto seguido, ni tampoco un punto y aparte. Lo que hay es un punto y coma. Entonces hay una pequeña trampita. Entonces, porque, claro, ¿qué dice la frase completa? Dice: es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, una costumbre y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Y sigue diciendo Bolívar: mas no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes, dividen a la América.
Es decir, que Bolívar era muy consciente de la realidad en que vivía, de las limitaciones existentes, de los problemas que tenía que enfrentar. Entonces Bolívar lo que quería era la unidad militar, sabedor de que sin ella Venezuela por sí misma era incapaz de enfrentarse exitosamente a España, al menos en algún momento concreto del enfrentamiento bélico. Pero usted dice, profesor, que Bolívar planteaba la unidad, que es un concepto distinto del de integración. Usted lo explica bien en el libro, pero que muchas veces se han utilizado como sinónimos, ¿no?, los conceptos de unidad e integración. ¿A qué obedece esta confusión entre dos conceptos distintos y cuál es la diferencia sustancial entre una y otra meta? Yo no creo que haya una confusión, yo lo que creo es que hay una manipulación clara y adrede, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque, y esto es curioso, a mí comparar el proceso de integración europeo con el proceso de integración latinoamericano me parece que es un callejón sin salida, entre otras cosas porque provoca una gran carga de melancolía y sobre todo no aporta nada para profundizar en la integración regional. Pero hay algo muy interesante y es que ¿cuáles son los precursores que tradicionalmente se presentan de la integración regional latinoamericana? Pues Bolívar, San Martín. Si nos remontamos un poco más adelante, Sandino, Martí, inclusive algunos presentan a Fidel Castro y al Che Guevara. Y en este conjunto de precursores de la integración regional latinoamericana, lo curioso es la presencia de muchos espadones, ¿no?, de muchos militares. ¿Cuáles son los precursores o quienes se presentan como los padres fundadores de la integración europea? Pues políticos, abogados, economistas, tipos como Schuman, de Gasperi, Monnet o incluso Winston Churchill. Y no hace falta remontarse ni a la época de los romanos o los griegos o al imperio carolingio para ver cuáles son las bases de la integración regional europea. Son las que son y responden a las necesidades de un momento concreto. En cambio, en América Latina el proceso es muy diverso. Y esto de alguna manera tiene que ver con otra idea muy vinculada a esta de la patria grande, de la segunda independencia, y es que América Latina no se integra, no porque no quiera, sino porque no puede. ¿Y por qué no puede? Porque no la dejan. ¿Y quién no la dejan? El imperialismo. Es decir, básicamente Estados Unidos y también de alguna forma la Unión Europea. Pero según esta teoría, evidentemente, de no haber estos obstáculos, América Latina estaría perfectamente integrada. Pero ¿qué nos dice la realidad? La realidad es muy otra, y lo que nos dice la realidad es que América Latina no se integra básicamente por problemas de los latinoamericanos y problemas existentes en la propia América Latina. De una forma muy simplista, yo digo que hay tres grandes obstáculos para la integración regional, que son dos excesos y un déficit. El déficit es el déficit de liderazgo. Ninguna de las dos grandes potencias regionales, ni México ni Brasil, ni hoy, mucho menos, pero tampoco en el pasado, quisieron ejercer ese papel de líder regional y de impulsor de la integración regional. La excusa esgrimida con más frecuencia era que, bueno, somos pobres, no tenemos los recursos y por lo tanto no podemos ejercer ese liderazgo. Porque evidentemente todo liderazgo tiene un costo. ¿Y cuáles son los excesos? En primer lugar, el exceso de retórica. Esa especie de realismo mágico existente en América Latina, que todo lo soporta y que lleva evidentemente a señalar cosas como esas, ¿no? Es decir, que América Latina no se integra porque no la deja,
que se sostiene también en la existencia de un presidencialismo muy fuerte, que hace que muchas veces los presidentes desoigan o no quieran tener en cuenta abiertamente la opinión de sus ministros, sus asesores, sus expertos, los especialistas. Y el otro gran exceso es el exceso de nacionalismo, que tiene como consecuencia precisamente la imposibilidad de ceder cuotas de soberanía a instancias supranacionales, a lo que me refería anteriormente. Y en ese sentido es interesante ver el proceso de formación de los nacionalismos en América Latina, un proceso que tiene dos partes, dos etapas muy bien diferenciadas. En la primera, cuando estalla el proceso emancipador, los habitantes de la América española eran básicamente españoles americanos. Había también españoles europeos, pero estaban básicamente los españoles americanos. Y son los españoles americanos los que llevan adelante ese proceso de emancipación, los que deciden desprenderse de esa parte española que tienen para ser solo americanos. Es decir, lo que en términos freudianos podríamos denominar como matar al padre. Y en esa operación, pues pasan por reforzar su identidad americana y para eso tienen que satanizar, poner toda la carga negativa en lo español. Y en la segunda parte de ese proceso de creación de las identidades nacionales y por lo tanto de los nacionalismos, ya la afirmación no se hace de una manera genérica en contra de lo español y en defensa de lo americano, sino que se hace a partir de la valoración positiva de lo que uno es, argentino, peruano, boliviano, colombiano, mexicano, en contra de los vecinos. Yo me afirmo como argentino en contra del chileno, del uruguayo, del paraguayo, del boliviano. Yo me afirmo como colombiano contra el venezolano o el ecuatoriano. Y así sucesivamente, ¿no? Y esto evidentemente es un obstáculo muy importante para avanzar en ese proceso de integración regional. Profesor, yo para concluir esta primera etapa y dar espacio a que los participantes puedan hacer algunas preguntas, le preguntaría esto. Usted rescata en una parte del libro aquella frase tantas veces repetida de Perón, cuando en el año 53 dijo el año 2000 nos va a encontrar unidos o dominados, ¿no? Como sintetizando en esa frase este concepto de que la integración era un resultado al que debíamos llegar necesariamente si no queríamos terminar sojuzgados. ¿Cómo nos encuentra el 2021 a América Latina y a la Argentina en particular en ese contexto? Bueno, la verdad que podríamos citar a Vargas Llosa aquí, ¿no? Es decir, con esa pregunta inicial de cuándo se jodió el Perú trasladada a América Latina, ¿no? Es decir, cuándo se jodió América Latina. Desde esta perspectiva, lo que está claro es que en estos momentos América Latina es un continente fragmentado y es un continente heterogéneo. Es un continente fragmentado, no dividido en dos partes irreconciliables, los bolivarianos versus los no bolivarianos, sino dividido en múltiples partes, ¿no? Es decir, donde ni siquiera los que forman parte teóricamente de un bando se entienden entre sí, ¿no? Es decir, poner de acuerdo, por ejemplo, al gobierno neosomocista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con otras expresiones del teórico progresismo latinoamericano, es complicado. Poner de acuerdo al gobierno de Bolsonaro con otros gobiernos como el de Sebastián Piñera o el de Iván Duque también es difícil. Entonces,
Lo que tenemos es un continente fragmentado que hace imposible buscar consensos en cuestiones básicas, no solamente de la agenda internacional, sino también de la agenda regional. Y esto se ve, por ejemplo, en el estado catatónico en que están prácticamente todas las instancias de integración regional, bien las creadas en la primera década del siglo XXI bajo el influjo de Chávez, o bien las existentes previamente, inclusive una instancia de integración regional que había cosechado éxitos importantes en algún momento de su andadura, como la Alianza del Pacífico, también está pasando por situaciones complicadas debido a las discrepancias existentes entre los 4 países miembros, no solamente México, sino también Colombia. Heterogénea porque evidentemente lo que está poniendo a prueba el ciclo electoral en el que estamos inmersos en este momento, así como las elecciones de años anteriores, es que no hay un consenso central en torno a la orientación general de la región, sino que las autoridades responden a una variante, a una variedad de cuestiones que ponen en evidencia las grandes diferencias existentes. Y todo esto reforzado por la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia también ha mostrado las grandes dificultades existentes y la situación lamentable que atraviesa la región, ¿no? Es decir, por ejemplo, en torno al tema de las vacunas, uno podría poner de manifiesto las debilidades existentes en la región, las contradicciones existentes en la región, los problemas existentes en la región. Fue imposible que los países latinoamericanos, las autoridades latinoamericanas, se pusieran de acuerdo a la hora de tener una estrategia común para adquirir vacunas, como por ejemplo la hubo en la Unión Europea. Y claro está, si uno va a negociar con Pfizer o con Moderna o con alguna gran farmacéutica, la adquisición de 10 millones de dosis es una cosa, pero si uno va a negociar con esas mismas farmacéuticas la adquisición de 100 millones de dosis, evidentemente es otra cosa diferente. Pero esto no ocurrió. Pero tampoco ocurrió algo que podía ser mucho más sencillo, como por ejemplo, existe la Organización Panamericana de la Salud. Se da la circunstancia incluso de que la Organización Panamericana de la Salud, que hoy forma parte de la Organización Mundial de la Salud, fue creada muchísimo antes que la Organización Mundial de la Salud, lo cual de alguna manera lo que señala es la importancia del proyecto panamericano en su momento. Pero bueno, fue imposible que los países se pusieran de acuerdo a la hora de arbitrar los mecanismos para reconocer o para certificar la validez de determinadas vacunas, lo cual hubiera facilitado todo el proceso posterior. Tampoco hay una política de negociación con los países como Rusia, como China, ni tampoco una política común frente al mecanismo COVAX, etc. Pero, o sea, lo que está mostrando todo el tema de la vacunación es precisamente el estado lamentable de este proceso de integración regional. Es decir, las contradicciones entre los dirigentes son de tal magnitud que ni siquiera frente a un desafío sanitario de estas características han sido capaces de ponerse de acuerdo. De manera que las perspectivas para el futuro no permiten ser demasiado optimistas en este sentido. Son complicadas por ser suave en el diagnóstico. Bueno, Guillermo, si te parece, con el profesor habíamos convenido en reservar un espacio final para que
se puedan formular algunas preguntas y hacer un cierre más interactivo con los participantes. Guillermo no está, ahí está. Guille, estás muteado. Habitualmente hacemos las preguntas por chat, por escrito, pero como somos un número no tan grande de participantes, sugiero que el que quiera hablar levante la mano. El doctor Yados y el doctor Carasale en ese orden han levantado la mano, así que tienen la palabra sucesivamente. Gracias, gracias Carlos y Luciano. Muy bien el diálogo entre ustedes que lo ha hecho muy interesante. Carlos, una pregunta con respecto a esta última parte de la conversación. Cuando vos mencionás los déficits de la administración de las vacunas, digo, a mí me da la impresión que esos déficits van mucho más allá que la falta de coordinación. Yo creo que están señalando, me parece a mí, me interesa tu opinión, que están señalando la falta de Estado en toda América Latina, de un Estado que funcione. Si uno se fija en nuestro caso particular, en buena medida hay una incapacidad, no, hay una incapacidad del liderazgo, pero además hay una incapacidad de funcionamiento del aparato estatal. He dicho. No, sí, es decir, es verdad que el aparato del Estado es deficiente en muchos casos, pero no en todos. Es decir, hay países con estados más débiles y países con estados más fuertes. Pero el proceso de vacunación, que por un lado es más exitoso en países como Chile, como Uruguay, tiene más dificultades en otros. Pero inclusive entre los países con estados más consolidados, es complicado llevar adelante posiciones comunes. Es decir, es cierto lo que decís en torno a la debilidad del Estado, que es un elemento a tener presente y sobre todo que permite entender por qué las respuestas políticas y de política sanitaria frente a la pandemia fueron tan deficientes. Y ahí está lo que ocurrió en torno a marzo, abril, mayo, cuando América Latina se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia, pero al mismo tiempo los problemas de coordinación no responden solo a esa debilidad del Estado, sino que tienen que ver también con la falta de mecanismos que permitan arbitrar diálogos, que permitan mejorar la coordinación intergubernamental. Porque no se trata aquí de lograr avances importantes en materia de integración, no, se trata de que existan mecanismos de coordinación intergubernamental, interestatal, que faciliten las cosas. Pero esto tampoco existe. Mario Carasale, Okay. ahora, y después Carlos de Gúnaga. Tenés que estás muteado. Ahora sí. Profesor, Sí. primero muy interesante su charla, lo mismo que a Luciano sus preguntas. Quiero hacer una pequeña reflexión y después un comentario. Yo, por razones particulares, he ido varias veces a Venezuela a dar charlas, yo soy contador, he ido a dar charlas, qué sé yo, y hasta aún en los comienzos de la presidencia de Chávez. Y he encontrado siempre en el pueblo venezolano mucha arrogancia, sentado sobre el petróleo, al cual nunca generaron casi ninguna industria. Entonces lo que me gustaría saber, me gustaría su opinión, es si el espíritu bolivariano, el espíritu de Bolívar, está en el pueblo o simplemente es un relato de las autoridades. No, la presencia de Bolívar es algo general en Venezuela, es algo que se mama desde el colegio, ¿no? Es decir, así como entre los argentinos la imagen de San Martín es omnipresente, en Venezuela pasa lo mismo con Bolívar, aunque
con una magnitud mayor, ¿no? Es decir, la presencia de Bolívar en Venezuela no tiene parangón con la presencia o la importancia que tiene en el sentimiento colectivo San Martín. Y de hecho, como decía antes, esta idea de Bolívar está muy implicada en todo el desarrollo de la identidad nacional venezolana. Y esto es lo que permite y facilita precisamente la utilización de la figura de Bolívar por quienes pretenden hacer de eso un arma política. Claro, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que ocurre fuera de Venezuela con la imagen de Bolívar, con la presencia de Bolívar? Y ahí, evidentemente, hay un discurso que es más de las élites, donde se intenta incorporar la figura de Bolívar de una manera, podríamos decir, con comillas, natural. Lo ha hecho recientemente López Obrador, cuando ha incorporado la celebración del nacimiento de Bolívar con las otras grandes celebraciones de su presidencia en este año, como, digamos, el bicentenario de la independencia, el 5º centenario de la destrucción de Tenochtitlan, el 7º centenario de la fundación de Tenochtitlan, y así podríamos. Pero también lo hizo Lula, ¿no? Y aquí es paradójico porque ni en Brasil ni en México tradicionalmente Bolívar tenía un significado para la gente del pueblo, ¿no? No tenía un significado popular. Es curioso, que voy a contar una anécdota divertida quizás, cómo se quiso introducir a la figura de Bolívar en Brasil. En 2006, en el Carnaval de Río de Janeiro, una escola do samba, que es Unidos do Vila Isabel, que es una de las más prestigiosas de Río y la que todos los años acumula una gran cantidad de premios, desfiló ese año presidida por una gran estatua de papel maché de Simón Bolívar, de varios metros de altura. Y las canciones también eran alusivas a la integración latinoamericana, Canto por ti América, etcétera, etcétera. Claro, si uno rasca un poco, lo que ve es que esa decisión de la Escola do Samba de Unidos do Vila Isabel de desfilar presididos por la imagen de Simón Bolívar y con también alusiones a Chávez y demás, no fue algo espontáneo. En realidad fue una inversión de PDVSA, la empresa petrolera venezolana, ¿no?, que invirtió casi $1,5 millones para financiar esta aventura carnavalesca de la Escola do Samba, ¿no? Claro, como al año siguiente no se volvió a invertir dinero, los brasileños se olvidaron de Bolívar. Entonces, claro, aquí, digamos, el proyecto bolivariano triunfó en América Latina porque estaba de por medio, primero, el liderazgo de Chávez y segundo, las grandes cantidades de dinero que podía invertir Chávez en las empresas que emprendía. Desde la perspectiva de la integración regional, una de las creaciones de Chávez es UNASUR. Pero en realidad UNASUR no se llamaba UNASUR. UNASUR se llamaba la Comunidad Sudamericana de Naciones,
que era un viejo proyecto brasileño y que los venezolanos intentaron utilizar en su beneficio, pero se llamaba Comunidad Sudamericana de Naciones. Creo que es en el año 2005, no recuerdo la fecha exactamente, pero Chávez convoca en Isla Margarita, la primera, luego fue la única, Cumbre Energética Sudamericana. Era la época en la cual los precios de la energía aumentaban sensible y diariamente, y la esperanza de Chávez era convertir a la energía en el gran vector de la integración regional. Era el momento también de su faraónico gran oleoducto del sur, que iba a unir a todo el continente americano mediante un ducto para distribuir gas y petróleo. Y en esa cumbre energética, teóricamente con una agenda muy cerrada, se ve que una mañana, a la hora del desayuno, llega Chávez y le plantea a sus colegas: a ver, chicos, a mí esto de la Comunidad Sudamericana de Naciones no me gusta mucho, le falta tilín, ¿no? Le falta encanto. ¿Qué tal si en la línea de Petrosur, Telesur, etcétera, etcétera, le cambiamos el nombre y le ponemos UNASUR? Pero bueno, como Bolívar era el jefe y el que tenía la billetera, pues nadie dijo, absolutamente nadie, nadie dijo esta boca es mía, nadie dijo, bueno, paremos un poquito, vamos a hacer algún estudio, veamos qué significa esto, qué repercusión. No. Amén, ¿no? Y en 3 segundos, la Comunidad Sudamericana de Naciones se convirtió en UNASUR. Muchas gracias, profesor, muy amable. Buenas tardes, soy Carlos Regunaga. Quería volver al tema de la historia y ver en qué medida lo que hizo Chávez es especial y único, y en qué medida en realidad se inserta en una tendencia o manía bastante generalizada de utilizar la historia con fines políticos presentes, porque lo vemos claramente en Estados Unidos. Hemos tenido en los años recientes un enfrentamiento de interpretaciones sobre la historia estadounidense que realmente tiene una magnitud muy, muy grande, con el New York Times publicando el informe 1619, interpretando toda la historia norteamericana a la luz de la esclavitud, y Trump creando una comisión que generó el informe 1776, para sostener exactamente lo contrario. Una comisión que fue disuelta en los primeros días de la presidencia de Biden. Aquí tenemos una campaña permanente en contra del general Roca, que fue uno de los mejores presidentes argentinos, simplemente porque hay que satisfacer al indigenismo. Y en Estados Unidos están cambiándole los nombres de las bases militares para sacar a todos los generales que tuvieron algo que ver con el sur, cuando en realidad peleaban por lo que correspondía en ese momento. O sea, se aplican criterios del presente para juzgar el pasado. Sí, obviamente, es decir, esto no es un fenómeno exclusivo de Venezuela ni de América Latina, y es, de alguna manera, esta idea de falsificar la historia o de utilizarla con fines políticos, que es algo que se ha hecho siempre. Es decir, siempre la historia ha estado ahí y se ha echado mano de ella para justificar posiciones políticas. Pero en las últimas décadas, en los últimos años, esta idea se ha reforzado. Y de alguna manera, esta idea de falsificar la historia también es consustancial a una forma de hacer política que, en líneas generales y a grosso modo, asimilamos con el populismo.
hasta hace poco tiempo uno pensaba que, bueno, que el populismo era un fenómeno exclusivamente latinoamericano, que más allá de los golpes de péndulo que daban las diversas orientaciones populistas, los de mediados del siglo XX tenían un carácter un poco cercano a los fascismos. Luego nos encontramos con unos populismos a finales del siglo XX que se dieron en llamar neopopulistas. Ahí estaban los Carlos Menem, los Fujimori, los Bucaram en Ecuador, para luego pasar a los populismos bolivarianos, y hoy tenemos una mezcla de populismo de todo tipo, ¿no? Es decir, tenemos por un lado a López Obrador y por el otro lado a Bolsonaro. Tenemos por un lado a Andrés Ortega y por el otro a Nayib Bukele. Tenemos a la señora Kirchner, muy arropada por algunas diputadas economistas muy vociferantes y muy críticas del presidente y de algunos de sus ministros. Pero también tenemos, más allá de esto, personajes similares en Estados Unidos. Hablabas de Trump, por ejemplo. Tenemos, sí, también hablo de la gente del New York Times, porque ellos empezaron a manipular la historia. Pero yo me estoy refiriendo a los populistas. Sí, bueno, pero le aplicamos el término populista al que no nos gusta. No es al que no nos gusta, pero también tenemos populistas en Filipinas con Duterte, o tenemos populistas en la Unión Europea con Orbán y Kaczynski, en Hungría y Polonia. Entonces, esta idea de la falsificación de la historia, que no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha, sino que es patrimonio básicamente de una forma de hacer historia y de hacer política. Gracias. Félix, tenés la palabra. Pero pido un minutito de atención. Esta va a ser la última pregunta, Félix, porque nosotros tenemos el Zoom abierto hasta las 7:15, 7:20, y además nuestro invitado tiene una comida, así que queremos que la disfrute. Metele. Sacate el micrófono, activate el micrófono, Félix. ¿Te acordás abajo? Sí. Ahí está. ¿Puedo cancelarlo, Guillermo? No. No. Bueno. Profesor, hola. Sí. Muchísimas gracias por su charla, realmente muy, pero muy interesante y una brillante exposición. Mi pregunta es la siguiente. En algún momento he leído que algunos pensadores, si bien Bolívar no pudo leerlo, asocian el pensamiento de Bolívar al marxismo. ¿Usted leyó algo de eso? Bueno, es decir, evidentemente, cuando se presenta a Bolívar como el gran precursor del socialismo del siglo XXI, de alguna manera se intenta establecer un vínculo, una línea de continuidad entre Bolívar, las ideas marxistas y el desarrollo socialista posterior. Y esta idea se refuerza inclusive desde la perspectiva de plantear a Bolívar o de presentar a Bolívar como un gran pensador y líder revolucionario. Sin embargo, hay un hecho importante a tener presente, y es que el propio Marx escribió una biografía de Bolívar sumamente crítica con el personaje, con el libertador. Es decir, Marx nos presenta a un Bolívar pequeño burgués, a un Bolívar que se mueve por sus intereses personales, a un Bolívar muy limitado desde un punto de vista político e ideológico. Entonces, pero estas afirmaciones, estos escritos de Marx
cuando se nos presenta ese Bolívar próximo al socialismo del siglo XXI, son apartados, son escondidos, no son tenidos en cuenta. Pero aquí estamos frente a otro acto flagrante de presentar a un Bolívar fuera de su tiempo, ¿no? Es decir, no es solo que Bolívar no leyó a Marx, sino que los intereses de Bolívar estaban u orbitaban en otra dimensión totalmente diferente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Malamud. Ha sido excelente su disertación y muchas gracias a Luciano, que también fue excelente su participación como interrogador. En el nombre del Club del Progreso y en el de todos los presentes, yo le agradezco muchísimo su exposición y lo aplaudo. Muchísimas gracias. Y que Guillermo, si me permitís, sí. En el cierre decir simplemente que yo agradezco el honor de haber tenido la posibilidad de interactuar con el profesor Malamud y decir, rescatar esto que intentaba subrayar en una de las preguntas, el coraje intelectual, ¿no? El coraje intelectual de alguien que con rigor y con elementos sobradamente fundamentados se atreve a poner en discusión supuestas verdades muy instaladas. Muchas gracias. No, que disfrute la comida y tenga cuidado con lo que bebe. Porque allá ¿está en Madrid usted? Sí, sí. En Madrid beben mucho. Bueno, lo suficiente. Adiós, muchas gracias. Nada, buenas noches. Y muchas gracias a todos los noches. presentes. Un gusto.